noto la temperatura. Yo no entiendo qué está pasando con el clima acá. 8 grados 2 décimas sobre cero. ¿Escuchaste bien? 8,2. Yo no sé qué pasa. La térmica 4 grados 4 décimas sobre cero también. Humedad 60%, la presión 1004 hectopascales. Viento del norte. Eso es lo que está pasando. Viento del norte, 8 grados tenemos. A 28 kilómetros en la hora la visibilidad es buena. Y ahora sí la vamos a presentar a ella porque ella está puntual. No es como yo ni como nosotros. El único puntual acá, Julián, que arranca a las 6:30 de la mañana. 6. Sí, se va al gimnasio. No, en serio, se va al gimnasio. 5:30 me levanto, a las 6 estoy musculando. Y después, güey, viene derecho para acá. Hipertrofiando tempranito. No, tampoco. Tampoco. No es que toma esas Tampoco de cosas. movimiento. No toma esas cosas verdes, radioactivas, ni nada para hacer No. masa muscular. Nada. No quiero ser el próximo Schwarzenegger. Todo natural. Solo digno. Sí, digno. Maru Gil, buenas tardes, ¿cómo está ¿Cómo nuestra está? licenciada favorita? ¿Cómo Muy le va? bien, muy Estuve viendo en la previa las recetas. Las Sí, recetas que enviaste. Trajiste un par de cosas Habíamos interesantes. hablado el jueves pasado, ¿se acuerdan que estábamos con algunos tips como para Sí. sobrevivir un poco el invierno? Estuvimos hablando de guisos, potajes y la lenteja que no te gustaba y varios Estuvimos hablando etcétera. de todos mis traumas de consistencias alimentarias. Pero bueno, hoy lo que les traje son algunos tips quizás culinarios, más que Está otra bueno cosa. igual. Cómo reemplazar los alimentos que habitualmente estamos acostumbrados a consumir fríos, cómo consumirlos en esta etapa donde el cuerpo justamente por una cuestión de mecanismo de defensa propio rechaza justamente lo que está... La ensalada que hablábamos, ¿no? Generalmente. Exactamente, entonces yo por ahí pensaba... Yo si bien traje un par de recetas que después, no sé si las quieren pasar a las que los pidan, yo no tengo problema, pues esas recetas están abiertas a lo que lo necesiten. Traje un par de recetas de comidas de invierno, un poco más saludables de lo normal. Yo venía con la idea de ir pensando las distintas comidas y cómo habitualmente la comemos y cómo podríamos reemplazarlas en este invierno con que sigan siendo saludables, que sigan teniendo un lineamiento saludable, pero en esta oportunidad que justamente no nos ayude a que el cuerpo tenga que combatir más contra la temperatura de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces pensaba como llevarlo para ese lado, ¿no? A ver cómo podemos hacer, como por ejemplo, no sé, para que una fruta se pueda comer en este invierno, ¿no? Aparte de los tips que ya habíamos hablado la vez pasada, que es sacarla de la heladera, ponerlas visibles, que te tomen temperatura ambiente y demás. Digo, yo pensaba, bueno, un desayuno. ¿Qué habitual? ¿Qué comen en un desayuno? Yo mate y tostada o mate y alguna galleta con queso por ahí. No, yo mate sí, o un té algún día y un bizcochito o algo así. Si tengo mucho frío, dejo el mate de lado y me tomo un café con leche. Cafecito, ¿no? Empezó la temporada de café con leche y en los casos de Sandro, la chocolatada. Claro. De la chocolatada caliente. Yo pienso, ¿no? Por ahí habitualmente el café con leche con sanguchito de jamón y queso en invierno no falla. Sí, ¿no? Es buena esa. ¿Con pizza fría? No, y fría no ya estamos, pero la podemos calentar. Claro. Caliente sí sirve. Pero digo, el café con leche con tostadas o con un sanguchito de jamón y queso tostadito. Va como piña. Ya el otro día habías hablado de jamón y queso. Va como piña en el invierno porque es calentito, tiene calorías, tiene hidrato de carbono, tiene tostadito, proteínas. Claro. Tiene todo. Y el café con leche sí es real que te da como esa sensación, que igual te la puede dar un té con leche, ¿no? Un mate cocido con leche, pero el café con leche tiene esta sensación, o la chocolatada caliente, de decir, oh, y es invierno y estoy tomando acá mi cafecito, estoy tomando la chocolatada, esto que hablábamos desde lo cultural, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que nos llevan a las fechas patrias? ¿Cuáles son los alimentos que nos llevan al frío? ¿Cuáles son los alimentos que nos llevan al calor? ¿No? Lo que está culturalmente ligado. Y es una realidad que el café con leche es una bebida, una infusión que, ahora me siento mejor, ya tomé un poco más de calor y capaz que es lo mismo que haberme tomado un mate o un té, pero a nivel psicosocial, por así decirlo, es como que me abriga más. Es como, no sé, a ver, yo cada vez que tomo café con leche me preparo yo lo preparo con el café colado, no me preparo instantáneo ni a gancho. No me va a poner saquito de café, café trucho. No, saquito de café yo nunca consumo, nunca, jamás. ¿No tiene ni gusto a café? Perdón, claro. Al team que le gusta el saquito, el café en saquito, pero... No, eso no es café. No. Olor sí, pero gusto no tiene, no sé. El instantáneo tiene mucho aroma, pero tampoco es, ay, que sí, ¿qué es esto? Porque el instantáneo, ¿qué tiene?
¿Qué tiene? ¿Azúcar? Tiene azúcar. Mucho azúcar. Y tienen una Bueno, proporción pero el otro casi igual. del 50% del café. Depende de la marca que compren, casi la mitad del café es azúcar, igual que la chocolatada. Claro. Entonces eso le quita la pureza al café. Terminamos comiendo quizás tomando un puré, escúchenme, un café que está al 50% de la cafeína que debería tener. Entonces por ahí los de filtro. Tomate el trabajo, el de filtro. Hacete el de filtro, por más que sepas que tiene azúcar, es más rico. El de filtro no tiene azúcar, ¿eh? El torrado. El torrado sí. El torrado sí. Sí, si no tenés que ir a comprarte uno un poquito más caro, lo pedís que te lo muelan a la vista, te lo llevas, te lleva un cuartito y haces. Sí, o en el súper hay opciones. Sí. En el súper hay opciones sin azúcar. Hay que ir Hay que y leer, justamente. Hay que ir y leer la denominación de venta o los ingredientes para ver si tiene azúcar o no. Sí. Para estar tomando un café puro, ¿no? Ahí va. Y siempre tener cuidado que no sea malta, porque a veces hay muchas opciones de café que se venden como malta. Hay quienes hay gente que consume mucho. Mi abuela consume malta, por ejemplo, le gusta más malta que el café. Son gustos y preferencias alimentarias. Son aromas de hogar. A ver, a mí me recuerda, yo el cuento venía que el café con leche filtrado, hecho con leche en polvo, calentito a la mañana, me hace acordar la casa de mi vieja cuando me preparaba café con leche. Entonces, es lo más rico del mundo. Aunque no te sale igual que... Claro, aunque no me sale igual, yo no le encuentro nunca el sabor que me hacía, que el que me hacía mi vieja. Jamás. Por más que uno haga los pasos... Con todas las ganas lo armás. Por más que vaya incluso a la casa y te lo haga. No, claro, es lo mismo que el guiso que te preparaba tu vieja. Vos no te va a salir nunca igual. Nunca. Parecido tal vez. Nunca, a mí miren que a mí me repasa eso. Mi mamá hace un pan casero, que qué rico pan casero. Y vos cocina, Delphi, tendríamos que... mi vieja sí. Che, y vos de filmar le anotás los gramajes, todo. Pero todo, hago igual que ella. Y no te sale igual. Y es como que algo pasó. Hay algo que falta, que me sale rico el pan, pero no me sale como el de mi mamá. ¿Viste? Sí. Sí, pero pucha, nos pasa. Y mi mamá hace los fideos caseros riquísimos. Riquísimos, pero no le salen como los de mi abuela. ¿Viste? ¿Viste? Claro. Sí. Esto le está doliendo en el alma. No, pero nosotros se lo decimos. Perdés un oyente si decís eso. No, nosotros se lo decimos. Mamá sabe, aparte ella misma te dice, hay algo que no me sale como el de mi mamá. Todas tenemos como ese trauma de que no nos sale como el de nuestra vieja. Bueno, a mí me pasa eso con el aroma de la casa, ¿viste? De mi vieja, el café con leche. Llegaba a 5:30 de la escuela, café con leche había. Qué genial. Sí, bueno, son todas estas cositas que te quedan en la memoria. Quiero volver al tópico, porque nos estamos yendo. Bueno. Desayuno, y hablaste de la tostada con jamón y queso, pero también dijiste que hay que buscarle la manera de que la fruta esté ahí. Hay que buscar que la manera de la que cómo nos bajó el tema. Ahora yo ya quiero hablar de chocolatada, de mirada floricienta después de la escuela. Yo no almorcé, sí, una forma de incorporar la fruta en el desayuno y en la merienda es incorporarlo dentro de las preparaciones. Por ejemplo, están muy famosos y muy conocidos los famosos panqueques de avena y banana, ¿no? Sí. Que pisar una banana, poner una taza de avena, un poquito de polvo para hornear, un huevo y hacemos panquequitos de avena, ¿no? Y esa es una forma de incorporar que se puede hacer con la pera, que se puede hacer con la manzana y que se puede hacer con la banana. No necesariamente solamente banana, sino que podemos usar las otras frutas como parte de la mezcla. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la fruta en ese caso? Es endulzar. En vez de ponerle azúcar, nosotros le ponemos fruta, que es con el azúcar misma de la fruta, endulzamos el panqueque de avena. Más todo lo que le podemos poner arriba, ¿no? Además, la banana, por ejemplo, le da, por su consistencia, también le da como un cremoso un poquito más. Miel le podemos poner arriba. Miel le podemos poner arriba, sí. Podemos hacerlos salados, igual en ese caso no le agregamos la banana, pero podemos usarlos salados y podemos ponerle jamón y queso. También, jamón y queso pero es una opción, la ricota y el jamón también es una opción muy buena y la ricota a veces la dejamos un poco de lado, pero la ricota es el queso magro, es el queso que no tiene grasa. Por eso tiene esa consistencia así como de cortado, porque es todo el suero de la leche y la podemos incorporar. Generalmente lo usamos para pasta nomás, ¿viste? Sí, para los canelones. Quedan muy ricas. La tarta de jamón y queso queda muy rica en la ricota. Y dale con el jamón y queso. Me pregunta un oyente si es nocivo el café torrado. Yo le digo, no, tiene azúcar nomás. Claro, no es que no es nocivo. En su composición. Sí, no es nocivo. Por ahí lo que... A ver, si nosotros tenemos en nuestra vista, a veces nosotros tenemos alimentos que dentro de los alimentos hay nutrientes ocultos, ¿no? Ese es el caso del café. Uno va y compra café pensando que está consumiendo café, pero en realidad está consumiendo café con azúcar, ¿no? O a veces, en algunos casos y en algunas marcas, azúcar con café. Porque hay algunas marcas que tienen más proporción de azúcar que de café. Entonces, uno está convencido de eso y encima después se hace un café y le ponemos
azúcar. Azúcar. Sí, por no conocer que ya tiene azúcar. De hecho, cuando uno que siempre tomó café con café comprado del súper torrado y lo toma sin azúcar, o toma de golpe un café normal, sin azúcar, le sienten que le falta un montón de azúcar. Pero porque el umbral de Está lo más dulce alto, está está mucho más alto que aquel que no toma azúcar con el café, Claro, ¿no? claro. Tiene que ver mucho con el estilo de vida que yo elija tener. Yo recomiendo siempre comprar café sin azúcar, como para que uno después lo pueda endulzar y tener el umbral de lo dulce estable, Claro. ¿no? Controlado, porque si no le echás 15 cucharadas Claro, de porque azúcar. Es nunca como lo- también el mismo caso de la sal, ¿no? De la gente que le agrega demasiada sal a las cosas. Exactamente, hay que tener el umbral bien, porque si no después nos pasa esto, comemos unas medialunas Claro. o una factura o algo dulce, unas pepas, algo con el café, y no le sentimos lo dulce. Pero Claro. no le sentimos lo dulce Sí, porque ya tenemos el tenemos umbral. ya altísimo. Falseamos las papilas gustativas. Ahí va. Exactamente, empezamos a perder lo que son las sensibilidades gustativas, entonces después es como que le falta azúcar y te empiezan a decir como todo eso, ¿no? Pero no es nocivo, es café con azúcar. Si ustedes me preguntan por una cuestión de salud, y a mí me gustaría que ustedes tengan la conciencia de saber cuánta azúcar comen, porque si ustedes me dicen, bueno, sí, tomo café con leche, bien, ¿y cuánta azúcar le pones? ¿Cuántas cucharadas? 3. Y bueno, ¿y qué tipo de café estás tomando? Porque son las 3 Sí. más lo que Más ya la- viene en el café. Claro. ¿No? Entonces por ahí uno como que finge un poco de demencia con estos alimentos, pero porque no saben, entonces terminan no teniendo un real registro del consumo. Sí, sí. Conciencia, digamos, de lo que Exactamente. se consume, ¿no? Ujú. Lo hablábamos recién con Laura, le estábamos contando en el pase, no sé si venía escuchando, Sí. esta charla que hemos tenido hace tiempo ya de Cuando nos enseñaste los a leer las productos que no son etiquetas tal. Sí. y ¿no? los productos que tiene cada cosa. ¿Te acordás que nos Sí, leíste? sí. Una de las primeras, yo le digo, lo que No, más me aparte acuerdo. esto que te venden de alguna manera, de Sí. hecho, hay muchas maltas, por eso les decía que tengan Sí. cuidado con eso, porque hay muchas maltas que se venden como café. Hay una marca muy conocida y que se toma un montón como café, Sí. pero en realidad están tomando malta. La malta, de hecho, es un sustituto del café. Se Sí. usa mucho para las personas que por algún motivo, que Pueden generalmente tiene consumir que ver... cafeína y esas Claro, que cuestiones, tienen ¿no? que ver ligados con el embarazo o con presiones altas, que no se tienen que tomar cafeína o no se recomienda tanto el consumo de cafeína, y que son adictos al café, se los reemplaza por malta. Ujú. Entonces es como que quedan ahí porque es bastante parecido al café, ¿no? Pero bueno, exactamente lo mismo pasa con la chocolatada comercial. Claro. La chocolatada comercial, el chocolate comercial que usamos para hacer la chocolatada, viene con mucho azúcar. Y si uno realmente no, después le preparamos a los chicos y encima después le ponemos azúcar, Claro. ¿no? Obvio que si uno se compra, qué sé yo, cacao amargo para poder hacer una chocolatada, el cacao amargo no se disuelve, Claro. porque es insoluble en agua, que en este caso vendría a ser la leche. Pero sí, lo que yo sugiero hacer en esos casos es comprarse las barritas de chocolate semi amargo, cualquier marca. Sí, sí. Y ahí la diluís en. Cualquiera, y ahí le diluís capaz, y no hace falta una barrita completa, con media barrita está bien. Ah, porque eso viene Sí. al 60. Poca parte chocolate. fuerte, sí. Claro, pues son fuertes, entonces, y ahí con leche caliente y te queda una buena chocolatada, que ahí le pueden agregar azúcar porque no hay azúcar Claro, añadida. claro. Pero en el caso de la chocolatada, de hecho, ustedes lo ven, usted abren el paquete de chocolatada y se ven los granitos, brillantes. sí, Se ven los brillantes que son. Sí, hay del una azúcar. marca, la del conejo, que para no perderlo al conejo, justamente en Sí. su etiqueta, le Bajó. sacó el azúcar. Hay una que viene. Le sacó el azúcar, le entonces sacó el esa azúcar, viene con esa- el conejo. Esa viene con el conejo. Sí, Exactamente. señora. La otra que tiene el exceso en azúcar no viene, con la con etiqueta y sin conejo. Exactamente. Vos te das cuenta cuando está el bichito ahí Y adelante está es verde, porque es sano. Está verde, sí, está verdecito, Sí, tiene sí. una. Eso una es bandita porque, verde. de hecho, Porque la cumple con lo que vos decías, ¿no? con la ley de la promoción claro, saludable, Claro. que regula las publicidades. Pero son alternativas de hacerlos más saludables a estos desayunos y meriendas. Sí. De decir, bueno, en vez de un café con azúcar, una chocolatada con azúcar, que es lo que más consumimos en invierno, tratar de comprarse la alternativa así, Ahí va. ¿no? Pero no es que es nocivo. No, Sí. claro que no. Lo podemos claro. consumir, pero sí tener este registro de decir, bueno, lo voy a probar sin azúcar Fíjate esta vez. cómo endulzás, claro, y cuánto. Porque, más que nada. y por más que tome edulcorante, ¿no? El Sí, edulcorante también, también, rompe el umbral sí, de lo sí, dulce. sí. De hecho, más todavía porque el edulcorante es 100 veces más dulce que el Sí, azúcar sí, de sí. mesa. Porque además el azúcar, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero una cucharada de azúcar, sea la marca que sea, más o menos endulza Endulza lo parecido. En cambio a mí, en mi experiencia, los endulzantes artificiales, esto de Sí. Zucker, etcétera, no
nunca me resultó en la misma medida, no es que si le echás 2 de uno o del otro es más o menos lo mismo. Me pasaba que con algunos no lo sentía y con otros Claro. le ponía la misma cantidad y era como quedó re dulce. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. es difícil. Es que ahí también. depende del tipo, porque eso tampoco sabemos. A veces cuando vamos a comprar el edulcorante uno compra el más barato, pero no sabemos qué tipo de endulzante estamos usando. Podemos estar usando sucralosa, podemos estar usando sacarosa, podemos estar usando stevia, digamos, hay distintos Sí. tipos de edulcorantes y cada uno endulza distinto. Sí, sí. Eh, Yo compré stevia una vez para probar y... jo. Ay, Bueno, a mí me pasa particularmente con la stevia que le siento el acostumbrado gusto a planta. al líquido, como Mm. bien decís vos. Sí. No puedo consumir azúcar, entonces yo consumo edulcorante Sí. artificial. Para mí el edulcorante que más es aceptado por el público que no consume azúcar es la sucralosa, que es el amarillito. Sí. Claro. El sí. sucra que es el que de hecho se usa para cocinar porque no se pierde en la cocción, igual que la stevia, pero bueno, la stevia es mucho más fuerte que el sucra. El Sí. sucra tiene bastante gusto similar al azúcar. Sí. Bastante No- para lo que no es el tan- edulcorante. No tan químico. No tan Exacto. metálico, porque Claro. uno come, bueno, de Sí. hecho los edulcorantes son de origen metálico. Mirá. Sí, sí, sí. No Vos sabía. tenés dos tipos de edulcorantes. Tenés el edulcorante metálico, que es el sucre, el común, es Sí. el metálico. Y después tenés el natural, que es la stevia. Ujú. El único que es natural es la stevia, que también está ultra procesado, porque en realidad la stevia es una hoja, como Sí. el burrito que usamos Sí, para sí, el... sí, una plantita. Es un yuyito que sale así como árbol, Ujú. como arbusto. Vos sacás la hojita y endulza una cantidad tremenda. Mirá. Y no tiene calorías y no te afecta la insulina. Ahora, pasa por todo un proceso químico que es para que te lo lleven líquido a la mesa y ahí es lo mismo que tomar el metálico. Claro, Claro, claro. claro. Le Al metieron final- tantas cosas para Claro, poder porque uno hacerlo líquido. muchas veces se piensa que Sí, que tomando es más eso sano. es más sano. Sí, Claro. sí, de hecho yo siempre ¿Es digo lo más mismo. sano o no? Yo siempre recomiendo lo mismo. Si no tienen problemas con el metabolismo del azúcar, si yo me hago Pues análisis toma y me da azúcar, todo podés ok, tomar azúcar. tomen azúcar. Moderado, Claro. por supuesto. Claro. No le van Y a el meter 5 cucharadas, ¿Y el pero... azúcar diferencia entre el mascabo o la que no es refinada y bueno, lo mismo? Siempre que nosotros tratemos de consumir algo, tenemos que tratar de consumir en el menos proceso industrializado que tenga, ¿no? O sea, nosotros tenemos el azúcar, distintos tipos de azúcar. Tenemos el azúcar negra, morena, rubia, y en eso viene la mascabo, que es como la más terrosa, que parece la que menos proceso sufrió, Ujú. pero no la que compran en el súper. Claro, es la Porque que la que, compras a compra- granel, digamos. la que compran en el súper, le juro, porque yo la he comprado y dije, esto me están mintiendo en la cara, ¿no? Porque vos la abrís y es azúcar blanca teñida Sí, claro, claro. de marrón, digamos. Claro, claro. Es como, para mí tiene colorante, digo, yo no voy a decir, es azúcar refinada, ¿viste? Yo la Claro, veía que claro. brillaba como si fuese el azúcar blanca. Sí, tal cual. En cambio, uno va a la dietética y compra el azúcar de mascabo y te lo dan con los terrones pegados sí, así de Claro, la humedad que que tiene, tiene, porque claro. tiene tanta humedad el salvado, toda la costra que tiene, que se pegan y se arman como terrones de azúcar. Ujú. Por eso es que cuando uno le pone azúcar mascabo a los alimentos, parece que le queda como ese gusto, no a azúcar, sino como a tierra, ¿no? A una tierra rica, porque es rica el azúcar mascabo. Pero como a terroso, como a naturaleza, tiene como Claro, ese gusto claro. de azúcar, a caña de azúcar, no sé si Claro. alguna vez Sí, consumieron sí, eso. sí. sí. Tiene ese gusto. Digo, y es buenísimo, pero uno termina agregándole un poco más porque no endulza tanto como el azúcar refinada. Ahí va. Yo tengo una pregunta porque estamos hablando de No vamos, elementos igual no o vamos a ingredientes de merienda o desayuno. Sí. Y a mí al mediodía me agarra un hambre descomunal. Y quiero saber porque me pasa algo, que a veces si como una buena porción, el día está re frío, ahora que ando en la calle, digo, nada, merita un buen guiso, Un o a buen veces guiso me de traigo lo que quedó del día anterior, pero como contundentemente a veces, o lo justo, Sí. pero estoy acá, de hecho mis compañeros me han visto, creo que vos también, incluso Cabeceando. algunas veces que yo estoy como observando mis Sí. párpados por dentro. Sí, 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 sí. Es muy Es normal. decir, me da sueño. Es muy normal. Las comidas elaboradas tienden a querernos hacer ¿Qué dormir. ¿por Pero qué no nos es. relajamos? ¿Por qué? Porque comimos rico. Claro. Hay un ahí montón, va. hay un festín hormonal claro, dentro claro, nuestro que es claro. como la serotonina, la dopamina, todos están hermosamente contentas porque comieron algo rico, contundente, es como que listo, ya está, o sea, ya el objetivo del día está, vos estás alimentado, los nutrientes están cubiertos, yo ahora quizás lo que el cuerpo dice es, quizás comiste un poco de más de lo que tendrías que haber comido, entonces como yo no puedo con tus actividades que vos estás haciendo ahora y digerir todo lo que comiste, yo te voy a mandar a dormir un rato así yo puedo digerir tranquilo. Claro. ¿No? O sea, Por eso que empezás Sos a vos, cabecear. Sí. Claro.
Claro. el cuerpo piensa de esa manera, ¿no? O sea, está bien, genial, comiste, están todas las hormonas a pleno, la dopamina, que es la hormona que va de la mano con la serotonina, que regulan las emociones, está re contenta, pero bueno, la dopamina se llama así, dopamina. Claro. Claro. Es como que está ahí en sus niveles, que de hecho la liberamos cuando hacemos actividad física también. No sé si alguna vez les pasó que empezaron a hacer actividad física, empezaron a bostezar. Yo decía, pues si yo no tenía sueño. Sí. Y empezaba a bostezar porque es como que el cuerpo está en éxtasis, como que está hormonalmente está bien. empezando a liberar un montón de hormonas que le hacen bien a las emociones. Después salís de la actividad física y salís con un montón de energía. De hecho, después de la comidita vos le pegás la siesta y estás impecable. Sí, de Claro. hecho yo duermo, Claudia a veces se ríe, pero yo duermo 5 minutos. 15 minutos, 10 minutos sentado Sí. y arranco y Sí. tiro todo el día. Pero porque en realidad lo que el cuerpo en ese momento necesita es regular la parte hormonal, regular la parte digestiva, y una vez que eso se pone todo en equilibrio, igual con la actividad física, una vez que Claro. las cuestiones hormonales se ponen todas equilibradas, Qué genial. Es como cuando vamos a la Sí. pausa acá. Más o menos, ponele. Claro. Vamos a la pausa, nos relajamos, nos vamos a fumar un cigarrillo, bueno, y tomamos todo aire. eso pasa. Y cuando uno come comida de invierno, que son comidas Acá elaboraditas, estoy viendo las recetas. viste que son todas comidas... Guiso, que son- mire, escuchen esto. La vamos a compartir con la gente en el stream también. Dale, guiso vegetariano. Mm, Ujú. Este tiene pura verdura, no tiene carne. claro. Sí, vegetariano. Salteo. Ajá, no me cae bien, pero bueno, No, igual sí, pueden bueno, usar igual lo podés ese... preparar. Pueden usar ese y Sí, le pueden sí, poner sí, sí, un claro. corte de magro de carne. No, pero está. Vale. Vale. Lo vamos a aceptar. Guiso dietético de carne y arroz. Ahí va mejorando la cosa. Dietético. Y en realidad es dietético, ¿saben por qué? ¿Por Porque qué? cambiamos el puré de tomate por Por puré uno triturado. casero. ¿Eh? Por el triturado? tomate triturado. Ah, Es bien. por eso dietético, porque le bajamos un poco Le bajás- la cantidad de sodio y industrializado, Claro, nada más. en lugar del tetra, comprar el del frasco. Comprar Claro. el de frasco, agarrás 3-4 tomates, Lo lo pasás por la picoteás, mini pimer. picás todo. O cortás Primero tomate. los cocinás, ¿no? Sí, Antes de los tiene que cocinás el Le fruto, sacás la el piel. tomate y después le sacás la piel y después lo mixás. Yo lo que hago, sinceramente, es agarrar los tomates y lo pongo en la mini pimer, lo proceso y lo uso. Todo completo. Ajá. Muy bien, Como- está bien, vale. Es ganar tiempo igual. Sí. Bueno, después tenemos. Bueno, mirá cómo subió acá el nivel. Estamos bien. Costilla de cerdo al vino tinto. Mirá. Pará, pero necesitamos no solo decir los nombres, sino... ¿Qué dar un querés? Dar par los- ¿Vos de querés dar los leer tips. los Dar un par de ingredientes? tips. Bueno, ahí estoy por compartir con la gente en el stream también. También. Para que se vea. Ustedes me dicen cuál de las recetas. y- yo estoy por la tercera, Julián. Costilla de cerdo al vino tinto. ¿Necesitas medio chancho? No, mentira. Salsa Ojo. inglesa, una cucharada de las de té. Y acá voy a hacer una aclaración. Sí. Podemos usar mostaza, Sí. ¿sí? En vez de la salsa inglesa, podemos usar Ah, mostaza. mirá. Podemos usar salsa blanca igual, o podemos usar la mostaza de Dijon, que también es muy rica y nutricionalmente es tremenda. Ajá. Y el cerdo es el corte de carne más barato y que hoy magro. tenemos. Sí. Es bastante magro. Y es En algún muy una corte. carne muy Sí. noble. Sí, señor. Pero hoy es la carne, hoy dejamos de hacer un poco la colita de cuadril mechada y hoy hacemos bondiola mechada, ¿no? Porque Sí, es más sí, barato. sí, sí. también, sí. No, y aparte queda rica. Sí. Queda muy rica, queda muy rica. Bueno, voy a continuar con la receta. La salsa inglesa que podés Ojo que reemplazar por tiene mostaza. champiñones, esto Podés- acá ya cambia el target. Sí, por eso te digo, va subiendo el nivel. No, pero Un no. pocillo de café de vino tinto. Costillita de cerdo con hueso desgrasada, 2 unidades. Podemos usar costillas, podemos usar carré también, Sí, solomillo. el solomillo, Ahí va. son todos cortes que podemos usar. Un cuarto de cebolla picada. Un cuarto de tallo de apio picado. Caldo de ave desgrasado, media taza. De las de té, dice acá. Vino tinto, un pocillo de café, ya dijimos. Fécula de maíz. una Uno en la cucharada. copa y uno en la, Sí. en la olla, ¿o no? Sí, ahí, claro. El de la copa siempre un poquito más. Uno en la copa y uno en la olla. Para el cocinero. Champiñones fileteados, una taza de las de té, sal, pimienta a gusto, zanahoria y una papa dorada al horno. ¿Para qué la fécula de maíz? Para espesar un poco. Ahí va, un poquito. Es para una espesar un cucharada. poco, sí. Sí. De hecho, a veces se usa mucho en los guisos, en las tortillas, un poco de fécula de maíz como para espesarle que tome un poco de consistencia. Mirá, no la tenía. Mirá. La famosa maicena. Claro, Exactamente. sí, señor. ¿Qué Bueno, más tenemos? Timbal de pescado. Yo me imagino un a un Una pescado fiesta. tocando cumbia. Sí, sin nada que ver. Pero ¿qué sería? No lo escuché ni lo vi nunca. El timbal, viste que el Sí. timbal es como un wok de vegetales wok, mirá, con pescado. Mirá. mira. Bueno, y necesitas papa, cebolla de verdeo, filete de merluza, hay Sí. bastante cantidad. Esto es para 3 Sí, más o menos. sí, sí, 4 sí. personas. Sí, señor.
queso compacto magro, dice un pocillo de café, arvejas, zanahorias hervidas en cubos, 2 unidades, huevos 3 unidades, pimienta, nuez moscada al gusto, salsa de tomate al natural sin fritar. Y se hacen muy rápido, la verdad. Ah, qué El rico, pescado se rico. cocina Estoy para rapidísimo. esto. ¿Y qué en este caso cómo qué lo cortás en lonjas al pescado? Como- Ah, no, porque es filete de merluza, Sí, ¿no? como vos quieras. ¿Y no se desgrana ahí en el menjunje? La idea es un poco que quede como impregnado con las verduras, ¿no? Ah, Pero bueno, ah. fíjense que dentro de las recetas también tenés huevo, ¿no? Que Sí. es como un Como revuelto para que- gramajo, pero con pescado. Ahí va, yo me lo imaginaba como algo medio de olla que terminaba Como un como... guis- Lo otro como que un está guisito, re bueno sí. con el pescado para comer Ujú. es el Chupín. chupín de Sí. pescado. Ajá. Verduritas, pescado, papel aluminio, guardás y ahí tremendo. Y es súper calentito y encima súper liviano, porque para Sí. comer es súper liviano. Y se A mí me hace... juega la psicológica cuando como pescado, me puedo comer medio pacífico más o menos. Pues Sí, te, porque me te da- quedas con hambre. Como que no me da tanta saciedad como la Sí. carne, viste que la carne te come una Pero no es psicológico, ¿eh? La Es- carne de pescado, como tiene mucho contenido acuoso, Ajá. es más agua que proteína en ese momento, entonces Eso uno estoy termina viendo la comiendo. cabeza. Entonces no es que es tan Es psicológico. como que decís, ay, me voy a comer otra porcioncita por las Sí. dudas y después Yo siempre cuando estás con ponele- hambre. da cuenta. unas marineras de carne, un día con mucho hambre me agarrá y me puedo llegar a comer hasta 3, ponele. Sí. Sí. O escalope, le dicen algunos. En cambio de pescado me puedo comer 6 tranquilamente. Mirá, 7. sí. Después, si son fritas, después, bueno, Después, 3 atajate. buscapinas. Después un poco de Después sertal. atajate, Sí, sí. claro. Sí, Bueno. pero el chupín de pescado es otra muy buena alternativa Esta me la- y se hace en 15 minutos. Esto lo voy a armar como nota un ratito más en el portal. Pero porque sí. estas recetas necesitan llegar a Ah, toda la bueno, provincia de Santa vamos Cruz a y el venderlas bien mundo. y tuki, salen. Berenjena rellena a la napolitana. Esta es la receta vegetariana. Ujú. Ajá. Pero esta vez esta va, me gusta. La, me gusta y esto. puede ser berenjena, puede ser zucchini. Al que no le Zucchini. gusta Ajá. la Pero berenjena, zucchini. el zucchini Sí. Sí. es una muy buena alternativa para rellenar, si no la calabaza. También, calabaza también. Pues se puede reemplazar entonces. Sí. Bueno, y la última que tenemos, La más rica para mí. lasaña de acelga o espinaca, va como piña, todo verdura también, ¿no? Todo con Todo verduras. verdura. Y Bien. este, de hecho, aporta un tip que se puede reemplazar la masa por zucchini, lasaña, Por yo lo hago con zucchini, papas en a este veces. en este caso la reemplaza, ¿sabes con qué? Con la penca de la selga. Las pones Mirá acá, vos. pa, Las mirá pe- vos. a mí me encantan las pencas. Yo soy re señora penca, me gustan las milanesas de penca, me gustan. ¿En serio? Sí. Mirá, nunca A comí mí yo, me lo encanta. descarto siempre. No, las pencas las La podés- penca es la parte blanca Sí. de la La parte selga. blanca. ¿Viste el mismo menjunje que usás para el escalope que decías recién? Sí. Pasar la penca por ahí, se frita. Se Está hace bien, frita. la podés hacer Claro. frita, pero quedan riquísimas. Mirá. Pero son riquísimas. Sí, a mí sí, me, sí. a mí me gusta la milanesa de penca, Tiene mucho una hierro. milanesa Nunca empanada jamás con comí. panko. Mucho hierro tiene eso. Riquísimo, ¿no? Y aparte tiene una consistencia que los vegetarianos lo usan Claro. mucho. Y aparte que tiene algo que a mí me gustan los alimentos que es que le da un poquito de crocancia a la cuestión. Sí, ahí Exactamente. va. Bueno, una tarta de acelga, le pones las pencas, yo primero hiervo las pencas, después le pongo la Hoja. hoja y ahí pico todo junto y queda como esos pedacitos, te da como Lo vas encontrando otra, ahí, claro. sí, como Y otra además gracia. que, digo, le da cuerpo... Le da volumen. Claro, claro. Sí, sí, alcanza, sí. alcanza Ahí va. más. Una buena lasaña. Bueno, entonces tenemos Qué 1, bárbaro. 2, 3, 4, 5, 6 Seis. recetas para empezar. Tenemos para Tenemos- ¿Y una sabes, semana. Tenemos para qué una más por tengo? día. Que te las voy a mandar. Ahora, Juli, tengo las recetas de... tengo acá una de sopa de lentejas, de croquetas Que de esa acelga. no la va a comer Maruji. ¿Cómo croquetas de acelga? Croquetas ¿De qué de manera acelga. se cocinan? Porque yo Fritas. los buñuelos... Ah, Las croquetas. Se hacen sí, fritas, sí. sí. Porque vos sabés que mi hermano, yo viví mucho tiempo y de hecho vivo ahora de vuelta con mi hermano y mi hermano se resiste a lo frito porque le cae mal por un lado y porque el ambiente, viste, a veces queda... Sí, complicado. queda complejo. Y yo dije, A mí me bueno, lo encanta, voy a man. considerar a este muchacho, lo voy a hacer al horno. No, Sí. de No es manera. lo mismo, No, no no. es- no. Y quise de hecho hacer marineras también al horno y que No, después sí. te queda toda la camiseta de un lado y del otro lado queda Sí, sí, al sí. descubierto. A ver, hay una realidad con las frituras. Las Vamos a frituras decir- son ricas. Vamos a ¿no? decir la verdad de las frituras. Sí, Las frituras cuando están bien hechas, sí. la función del aceite es ese contacto rápido que tiene ese alimento que está frío Bien con el caliente. aceite que está caliente, forma una costra rápido que Ujú. hace de que después lo de adentro se vaya cocinando lento. Ajá. Si esa fritura ocurre así,
es una fritura saludable. Correcta. ¿Sí? Ahí va. Es una buena Pero fritura. tiene que estar el aceite como a 180. Pero tiene que estar la temperatura 200. justa al aceite, ¿sí? Ahora, si yo pongo con el aceite frío, No, la ahí costra nomás, no, esa, sí. que es el Claro. escudo contra la que entra el aceite, tarda en formarse, entonces el aceite, el alimento por dentro se llenó de aceite. Entonces ahí ya no, porque estoy consumiendo medio litro de aceite dentro de una empanada. Claro. Pero si la fritura está bien hecha, no hay ningún No hay ningún inconveniente de problema. comer fritura. No, la Claro. idea no es comer Tampoco es que fritura comas todos los días. sí. Pero digo, si yo de vez en cuando como. Aparte, Una uno vez se a la da cuenta. semana, ponele. Una Uno vez. se da cuenta cuando la milanesa está bien frita, cuando Sí, la empanada sí, está sí. bien frita, Tal porque cual. te das cuenta en su forma, Sí. ¿no? En su consistencia. Uno dice, uy, mirá qué sequita que está hasta así, está buenísimo. Sí, claro. Hay que ver con qué fritaron igual. Sí. Porque si la fritura está hecha con grasa animal, es probable que esté sequita porque la grasa animal en Sí, temperatura enseguida. ambiente Ujú. se pone Y ahí sólida. se disimula y a veces se pone más pesada que... Y a veces comés una milanesa y parece que comiste, no sé, un Sí, sí. jabalí, pero es porque justamente está súper pasado bien. de grasa. Muy bien. Compartiéndoles la imagen a la gente mediante el stream que pueden ver en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día de la sopa de lentejas de la Ahí va. licenciada La sopa de lentejas Mariana es muy Gil. buena igual, yo que no soy del team de lentejas, pero bueno, sé que hay muchos que son amantes de las mismas, así que yo hago igual, porque aparte las milito, Sí, las ahí va. milito porque Está muy nutricionalmente son muy buenas. porque aparte es el llamador de todo el resto, porque ¿quién va a comer una cucharada de lentejas sola? Nadie. Todos le Ey, van a poner Hay cebolla, mucha, morrón, yo te voy a decir ajo. una cosa, mi hermana, y acá la voy a quemar a mi hermana, espero que no me esté Un escuchando, abrazo grande. pero mi hermanita, Sí. ella, More, era fanática de los enlatados, y la mina agarraría una lata de lentejas, y le Oh, entraba mirá, con sal, tuqui, así nomás. Sí, sí, sí. No, bueno. Pero eso Y pasa hay, excepcional. no, pero hay varios, yo tengo ahí en el consultorio. Bueno, uno escucha muchas cosas, ¿no? Hay. Mm. Yo tengo Se acá que también confiesan escuchando. ahí, Escuchamos, pero no jugamos. No, claro. obvio, ¿Hay el obvio. confesionario ahí, Maru? ¿En En dónde? el consultorio. Sí, digo, así, ahí pero le escúchame, largan tengo todo gente ahí. que no le gusta el queso cremoso. Mirá. Que no le gusta. Que no le gusta el queso, o sea, no comen queso. No. ¿Cómo te imaginas una vida sin queso? Una Escuchamos, pizza pero no sin jugamos. queso, no puede Una ser, tristeza. no Sí, existe. es en Sí. blanco y negro la vida de esas Yo personas. cuando tuve que hacer una dieta sin lactosa casi me muero. Me fui a Chile a buscar queso. O sea, imagínense si yo hablo de sanguchito de queso todo el día, es porque me gusta el queso. Como- Mirá. Claro, Me fui a Chile a comprar queso sin lactosa porque en ese momento acá no había. claro, Ahora hay 2 marcas en el súper que vienen queso sin lactosa, pero no iba a vivir sin queso claro, todo sí, ese mes. sí, sí. No, es así. Perdón, en el camino me quedó una pregunta si es mejor freír con aceite o con grasa. Con aceite. Sí, con aceite. Con aceite. Ah, pollo. Con aceite y con aceite de girasol. ¿Por qué? Los aceites y las grasas tienen cierta- un tipo un punto que se llama punto de fusión, que es el punto en donde empiezan a cambiar su configuración química por el calor, ¿no? Ajá. Y el que más tolera el punto de fusión de calor es el aceite de girasol. El aceite de oliva, por ejemplo, si yo quiero fritar y hacerme sano, y tengo plata, ¿no? Porque Claro, para porque fritar con tenés que aceite de meter- oliva tengo que tener plata. El aceite de oliva llega muy rápido a ese punto de fusión, entonces termina siendo poco saludable cuando lo mira. fritamos. Por eso es que el aceite de oliva es bueno para comerlo crudo. Ah. Crudo. ¿No? Para Mira. comerlo en una ensalada. Nunca. Pero no para Ah. sofritar ni No, para pero fritar. aparte, imagínate si vas a fritar. Si ya te queda con olor la casa fritando normal, imagínate con aceite de oliva. Mirá te las queda- recetas que te mandé. Locro olvidar. vegetariano, si vos me pedís receta acá. Tengo el locro dietético, el locro liviano o el locro vegetariano. Mirá, porque también se vienen épocas de... Locro. Locro, el Ahí va. domingo. El Digo, domingo los es- domingos, ojo con, no lo juzguemos, porque el locro vegetariano es muy rico, son todos Y de verduras. hecho, dicen que es el original. Sí, es verdad. Que el Nosotros locro después le pusimos no un montón de tenía cosas. todos los componentes animales que tiene Bueno, hoy. Toda por la- hoy. la mezcla de Siempre animales. aparece un gaucho y dije, nah, vamos a echarle un cacho de Claro. carne". Sí, traje Acá patitas de chancho. Pongamos, Pero hola, le metimos- hola, soy Cristian y traje una pata de chancho. Después ¿Viste? cayó, Así. cayó el otro con un chorizo seco, después cayó el otro con salchicha y le metimos Claro, y de todo. golpe hicieron una ensalada de Qué carnes rico. en calabaza. Sí, qué rico. Sí, bueno, es dentro de mis traumas nutricionales, yo tengo eso también. Yo no puedo comer locro, no lo consumo el vegetariano, pero no el común, porque por la mezcla de animales. Claro. Ah, mira. Hay como de todo ahí, ¿o Sí, no? sí, hay de todo. Falta unicornio y ya Sí, tenemos. es como un montón. Sí, sí, decí que se Eh, extinguieron los unicornios. si no Sin también juzgar era- a las personas que lo consumen, Sí, sí. pero sí Se es como extinguieron los un mon- unicornios, escuchate. Claro. Y sí. Está bien, lo Se me terminamos perdió. de consumir a todos. Claro, sí, sí. Pero bueno,
Sí, ahí mandé la receta también del locro como para que lo tengan, porque digo, también se viene la época, si bien uno compra mucho, pero bueno, también podemos hacerlo como una sopa en casa, ¿no? Porque Ahí no va. deja de ser eso el locro. Sí. No deja de ser una sopa de legumbres con un montón de verduras y en Claro. estos casos con un montón de animales. Ahí va. Maru, 15:52. Buenísimo. Nos tenemos que despedir. Tiene que ir, pero Hoy usted sí. tiene- No, yo además, todavía, hoy paro. no, porque Hoy hay medida de acción hoy directa. hay medida de fuerza y no, hoy no. Ahí va. Muy bien. Quedo por estos lados. Bueno. Hemos repasado recetas y tips para cocinar en invierno, no solamente el almuerzo y la cena, sino también tips para desayuno barra Desayuno, merienda. así Así que lo volcaremos obviamente en el diario Nuevo Día para que sea Sí. consultado Ahí está. fuertemente. ¿Locro dietético? Se pregunta nuestro estimadísimo Toto Márquez. Toto Márquez me dice. Se pregunta y después dice, anda, anda, sí, tal cual. Bueno, Así, lo vamos a perdonar Así a Toto deben- porque es de la casa. Así obviamente deben está estar escuchando, todos ¿no? como... Qué locro dietético con el frío que hace. Pero es lo que hablamos siempre, ¿no? Una porción no le hace mal a nadie tampoco. Claro, ¿verdad? claro. Sí, sí. Claro. Ahora sí, todos los días te van a comer locro y bueno, por ahí Bueno, sería bueno sí, hacer una buena vas a salir olla. rodando de tu casa, claramente. Claro, una buena olla de algo un poquito más saludable, entonces podemos consumir todos los días. Digo, una sopa no está mal, Sí, Claro. pero bueno, hay que tratar de que no sea con puchero siempre. Ahí va. Ahí va. totalmente. Gracias, Mario, como No, siempre, por todos los favor, jueves. ¿La gracias ¿Dónde la encuentran a la encontramos? licenciada? Ahí está. ¿A En dónde? Osteosur, Los Pozos y Liniers. Mira. Y también en Maru Gil es Exactamente, en mi Instagram. Instagram. Ahí va. Exactamente. Ahí va. Redes. Cuidado, nos acordamos Muy de bien. usted. Ahora sí. Pausa musical, Rodri, ya lo tenés. Si me ¿Qué dice viene, que sí. Tiago? ¿Tiago? Ahí va. Vamos a escuchar Corazón Partido porque así quedó Toto cuando escuchó lo del locro dietético. Quedó Claro. con el corazón Le partido. mandamos un gran ¿Cómo saludo a cambia el Toto. estilo musical cuando no está Sandro, no? ¿Viste? Es que Sube, hacemos sube lo el que nivel. subimos así, pum. Bueno. Suena Tiago Pésete acá entonces para esta tarde de invierno en esta versión justamente de Alejandro Sanz. Tiritas pa' este corazón partido. Tiritando de frío, Tiritas pa' este corazón partido. este corazón. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya no sé qué corazón que no ve, es corazón que no siente o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Tiritas pa' este corazón partido. Este corazón, Tiritas pa' este corazón partido. dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca
cambiar el corazón partido. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El 15 de junio, la familia festeja fuerte en el Club Boxing. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas
Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar.
es en vano brindar esta noche por nosotros dos, sin decir una palabra, casi sin decirnos nada, sin mirarnos a los ojos. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Y sé que es en vano brindar esta noche por nosotros dos, sin mirarnos a los ojos. A los ojos. Gracias, Rodrigo. Ahora sí, estaba esperando que se encienda la luz. Gracias, Rodrigo. Volvemos. 8 grados 2 décimas la temperatura actual en la capital. 4 grados 4 décimas sobre cero la sensación térmica. El cielo se presenta algo nublado. Humedad 63% a esta hora de la tarde en la capital provincial. Por la tarde estará parcialmente nublado. Por la noche también parcialmente nublado. Adelanta el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de este día jueves. Estamos acá con el querido Julián Quirós, que me está haciendo la segunda, como siempre. Mañana le toca el relajado a usted, entonces, ya que está toda la semana. Metámosle. No, mentira, mentira. No, mentira. Cuando usted lo desee y tenga ganas, nos avisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mensaje? Que te toca a vos. Me toca a mí, sí, ya sé. Por eso lo cargaba, porque como estuvo toda la semana reemplazando a Beto Junior, podría mañana meterle un relajá, pero no. Igual lo que más me conllevó trabajo esta semana, te digo, es el bendito sorteo. Ay, sí, ¿qué le pasó con la aplicación? ¿No le tomó tanta registro? No, eran demasiados comentarios, así que ayer estuve hasta las 10:30, casi 11 de la noche, cargando con nombre por nombre. ¿Va a haber el sorteo? ¿Cuándo? Sí, hoy. Lo podemos hacer ahora cuando terminemos, si querés. Como usted quiera. Sí. ¿Hacemos sorteo entonces? Sí, vamos a... Después, porque mañana es el sorteo ya del Telebingo. Claro, hay que entregar esos cartones, sí señor. Tal cual. Bueno, quédate atento entonces porque apenas termina o antes de que termine, 10 minutos antes, si ya tiene todo cargadito, hacemos el sorteo y después te lo informamos a través de las redes sociales. Los contactamos para que tengan el cartón en mano porque se viene sorteo especial, 2 vehículos, sortea loterías para obras de acción social de la provincia, sorteo especial se realiza en Río Turbio, por eso Sandro no está aquí, claro. Ha ido hasta allá, lo va a cubrir para nosotros. ¿Qué tal, mira vos. Bueno, vos quedate en sintonía porque se viene el sorteo entonces de los 4 cartones que Loterías nos dejó gentilmente para sortear entre la audiencia de la radio. Che, hay carrera en Mónaco. Sí. ¿Hablamos un poco de deporte? Hay carrera en Mónaco. Hay carrera del TN, creo que es en Córdoba, en Altagracia, si mal no recuerdo. Tal cual. En el Parque de la Velocidad de Río Cuarto. Río Cuarto, no, en Río Cuarto, sí señor. Ahí está. Todo eso lo vas a tener este fin de semana, aparte de los cruces de cuartos ya del torneo de fútbol argentino. Tenemos 2 partidazos, uno el sábado y otro el domingo. El sábado Independiente juega local. O de visitante. Local. Ante Huracán, de Parque de los Patricios. Y el domingo San Lorenzo hace lo propio con Platense. Así que de ahí van a salir los 2 finalistas que van por el campeonato de este torneo. ¿Le gustó el formato de partido y penales o no? ¿O no te gustó? Sí, al final sí, creo que le otorga un poco más de emoción, ¿no? No, el que te obliga a jugar. Si vas perdiendo 1-0 tenés o vas a buscar el empate. Además no hay ventaja deportiva, no hay ninguna de esas, esas cuestiones. Cosa rara, ¿viste? Que por ahí dicen, no, le ganó 1-0 allá, empataron 0-0 acá, pasó el que ganó 1-0. No, así no tiene sentido. No. Y además que, no sé si viste, Tobillino, que es el tesorero de la AFA y la mano derecha de Chiquitapia. Porque en Francia
teniendo en cuenta que ha perdido un montón de gracia la Liga 1 de Francia, porque es del PSG básicamente, que la va a ganar de acá hasta que se queden sin guita, dijeron, che muchachos, ¿y si hacemos un formato Copa a la definición del torneo? Que le da un poco más de emoción, porque de última el PSG termina primero, pero después tiene que poner en juego todo lo hecho en la temporada en un mano a mano. Y agarrándose de eso, Tobillino dijo, vieron, somos la vanguardia del fútbol. Justificando obviamente que tenemos un torneo eterno, lleno de equipos y demás, que también ya lo había escuchado al Chiqui Tapia justificarlo, diciendo que él le levanta la vara de alguna manera al fútbol argentino. Pero me gusta la definición de este torneo, porque aparte hay equipos que tradicionalmente no están en esa instancia. Bueno, Independiente San Lorenzo sí, ¿no? Pero Platense, bueno, Argentinos Junior quedó fuera por penales, pero me parecía que era un justo... Me parece que eran de los mejores equipos que se vio en este campeonato, y bueno, eso tiene el fútbol. En este cruce que es a definición directa, y si hay empate hay penales. Por eso más me gusta a mí, digo, porque te obliga a salir a buscar el partido, no te obliga a especular, a jugar al cero. Porque todos dicen, no, Platense hizo tiempo y demás. Cuando le pudo meter una contra o dos, porque llegaron 2 o 3 veces al arco de Armani también, esto hay que decirlo, y convirtieron en una, y después a River se le cerraron todos los caminos, obviamente cada uno con su herramienta. Y hasta, bueno, River jugó con 12. Tenía ganas de decirlo. querías decirlo. No, sí, claramente. O sea, ni vergüenza, ni Colorado se puso el árbitro, dejate joder. Es vergonzoso el arbitraje. No es porque haya sido River Plate, haya sido cualquier equipo al que beneficiaron. Sí, fue alevoso, fue muy alevoso. Porque a veces, lo que se habla muchas veces, el pack chiquita, que es las faltas que un agarrón y demás en la mitad de cancha, para un lado se cobran y para el otro no, pero en este caso no era pack chiquita, fue tiempo adicionado, fue todo, la roja que no fue para el huevo Acuña, que para mí era roja clarísima, me lo pisa a Ronaldo Martínez, perdón. Y el VAR tendría que haberlo dicho, mirá. Pero ni siquiera había VAR. Sí, es que hay VAR, pero no lo llamaron nunca. Y viste que también hay una cuestión, porque se supone que es para revisar esa jugada, pero hay veces que viste se hace la vista gorda. Pack premium del árbitro durante ese partido. Y no es que sangre por la herida. Boca perdió porque juega horrible. También tengo que decirlo porque no vine el lunes. Pero jugó horrible, o sea, merecía estar afuera, no merecía pasar. Yo lo salvo solamente a Merentiel. Merentiel es el único, más o menos, sin sangre del equipo. Hablando del Sanadice, ¿no? Sí. Bien jugado, Independiente, bien jugado como se tiene que jugar esos partidos. Pasó el que jugó mejor. Sí, totalmente. Es así. Así que bueno, vamos a ver ahora los cruces, ¿no? Como ya te dijimos, Independiente ante Huracán. Que Huracán viene haciendo bien las cosas, tranquilito, callado la boca. Muy bien. Kudelka, bien con el equipo, están todos metidos en lo que tienen que hacer. A mí me parece que lo mismo sucede con Platense. Platense San Lorenzo va a ser un partidazo porque el equipo de Russo también está dejando todo, pasando las 10.000 penurias, ¿no? San Lorenzo de Almagro sin presidente, sin sueldo, y están en el mejor momento futbolístico, digamos. Han llegado a esta instancia, así que bueno, es para remarcar eso, y la dupla de Platense de qué hablar, el más humilde de los 4. Sí, pero además también rescatar a Miguel Ángel Russo, ¿no? Que está en una situación de salud que sigue siendo complicada, más allá de que se salvó el cáncer. Sí, pero no se lo ve bien a Russo. Y se lo ve desmejorado por momentos, se lo escucha, ¿no? Esos tratamientos invasivos hacen eso también, ¿no? Sí. Capaz que en una de esas después mejora, porque se ha informado que está, digamos, liberado de esa enfermedad. Claro. Pero bueno, el tratamiento es tan invasivo que te deja hecho pelota. Sí, de hecho, bueno, él dirigía a Millonario de Colombia cuando empezó con ese tratamiento, y el médico le decía, che, dejate joder, no labures más, y él decía, pero es lo que me da vitalidad. Claro. Que Falcioni, recuerdo que también tuvo una situación similar, que además se murió su mujer en ese lapso cuando dirigía Banfield, que se encuentra con Maradona en la cancha de Gimnasia, dirigiendo Gimnasia Maradona y él a Banfield, y Falcioni le decía, esto es lo que no da vida. Claro. Y bueno, de alguna manera a ellos les ha otorgado vitalidad, porque más allá de que a Miguel Ángel Russo no se lo ve bien, obviamente, el paso de la vida y encima haber transitado todo ese proceso para recuperarse del cáncer, deja su secuela, pero el tipo está ahí. Y encima su equipo anda bien. De hecho, era uno de los candidatos, lo ponían para la danza de nombre de Boca. Sí, lo quiere llamar Román. Bueno, siempre fue uno de los técnicos preferidos de Riquelme. Ya tuvo Miguel.
Sí. Estuvo en Boca. Ya estuvo 2 veces, Sí. si no me equivoco. Lo Campeón sacó- de la última Libertadores. Claro, lo sacó campeón. ¿Y hay automovilismo, me decías? Hay automovilismo en Mónaco. Sí. Un circuito, por favor, emblemático. Uno de los circuitos emblemáticos. Todo el glamour ahí. Sí, Ahí de los está el históricos. casino, están los yates, está el príncipe de Mónaco, está la hija del príncipe, la nieta del príncipe. El túnel. Está el túnel famoso. Un circuito complicado, a priori. Muy complicado, las paredes cerquita. Sí. Pero No, ahí no hay margen no de hay, error. no hay margen de Ninguno. error. Ningún margen de error. Vamos a ver cómo le va a Franco Colapintos. La buena noticia es que Fox Sport la va a transmitir la carrera. Sí. Era una de las que tenía vedadas esta temporada. Se ve que han negociado de alguna manera. La habrán cambiado por otra, no lo sé, pero va a haber telemétrico y va a haber transmisión otra vez de Fox Sport. Sí. Así que aquel que por ahí no la puede ver a través de los canales premium va a tener la posibilidad de verla. El viernes ya hay 8:30 de la mañana. Mañana 8:30 de la mañana viernes. hay prácticas. Así que ahí veremos cómo se va a ir desarrollando el Gran Premio de Mónaco. ¿Argentinos tenés recuerdo de argentinos en Mónaco? Reutemann. ¿Sí? Reutemann, Ganador, sí, ¿no? Sí, ganó en Mónaco, sí. Creo que a bordo de un... Creo, no estoy muy seguro. Fue hace tanto tiempo. Sí. Creo que a bordo de un Lotus. No estoy muy seguro de eso, si fue un Lotus o un Williams. Pero allá por los 80, me parece que fue la victoria de Carlos Reutemann en el Principado. Y bueno, Senna. Igual no esperamos, Después no sudamericano. esperamos, no sé si una victoria, pero bueno, A mí puede haber puntos. Para lo importante de la última carrera, tampoco pude opinar de eso porque no estuve. ¿Viste? Lo importante de eso es que llegó a la bandera a cuadro, después del golpe que se pegó, después todo lo que se habló, porque viste, ya se pegó Chocapinto, varios, hay hate por todos lados. Sí. Y también los argentinos tenemos que bajar un poco la espuma porque lo putearon a Tsunoda, lo putearon a Gasly, lo putearon a todo el que se cruza con Colapinto intocable. Sí, sí. Y el hincha argentino es tan pasional que lo putea. No le Sí, importa aparte un en ese carajo. ámbito es irrespetuoso. Claro. Porque igual que el tenis, ¿no? Son ámbitos que no es una cancha de fútbol. Claro, pero bueno, Sí. nosotros somos así, viste, todos, te dan ganas. ¿Qué le pasó a Agustín Canapino en el IndyCar a raíz de lo mismo? Tuvo un Claro. toque, ¿se acuerda? Sí. Dicen que una gran parte de la salida tiene que ver con eso, de Canapino del Junco y demás, por el hate argentino que puteaba a uno que lo tocó, ¿te acordás? En Sí. una de las carreras que venía para los puntos gordos Canapino y después se armó todo un quilombo. Bueno, hay que cuidar eso. Salió el propio Alpine y la gente de Alpine a pedir disculpas. Después Franco Colapinto se mostró con su compañero de equipo porque lo putearon desde el compañero de equipo hasta Tsunoda, ligaron hate de Sí, los sí. hinchas argentinos. Porque su no le había hecho el facio. Claro. Y de última Alpine en duda también es decir, me pongo del lado de la hinchada porque si yo no me pongo del lado de la hinchada empiezo a perder seguidores y crecieron exponencialmente en 150.000 fue creo que la primera 2 semanas y después que corrió Colapinto, bueno, tiene su carisma. Sí, sí, aparte sí. de que maneja rápido, porque maneja rápido, hay que decirlo, venía rápido. Si el safety car virtual no hubiese aparecido en la carrera, no sé qué pasaba, porque venía para los puntos, venía más rápido incluso que Gasly. Sí. Así que, y después le cedió el lugar. Como Estuvo orden de interesante. Llegó a la bandera a cuadro, tal vez, o con que llegue a la bandera a cuadro yo me conformo más en este circuito, que es complicado. Sí, sin duda. Y además que es uno de los emblemáticos. Y decías que también ahí tienen Río Cuarto. Y más allá de la participación de los santacruceños, porque no solo Tiago Martínez y Seba Gómez, que son de acá de Río Gallegos, sino que está Luques de Piedrabuena, está Gripo de Calafate. La novedad o a lo que vamos a estar prestando atención nosotros desde acá es a lo que dijo Seba Gómez y José Pepe Martos también, que se espera, que es una reunión justamente entre el propio Gómez y la comisión del Turismo Nacional. Por el tema del aeropuerto de Río Gallegos. Martos dijo, pero el 90% de las personas que movilizamos van en avión. El Calafate no es una opción, dijo, y ya estamos hablando con la gente de Toay para modificar la fecha. Toay La Pampa, que además en ese sentido estamos difícil para competir con ese circuito
Por la logística, porque queda en el centro La del país cercanía, y claro. porque además ahí va un montón de gente a ese... Por la cercanía que tiene, ¿no? Sí. Convoca a un montón de gente esa Bueno, fecha. pero si hay acá lo que puede llegar a suceder es que hay un contrato firmado. La municipalidad firma un contrato con APAR. Y sí, habrá que Puede ver las cambiar cláusulas, fecha, ¿no? pero o tiene que buscar la forma, porque si el 90% viene en aviones, ese 90% se puede venir en colectivo de Calafate acá. O sea, claramente, porque los equipos de competición vienen todos en camiones. Claro. Sea el lugar que sea. Los que vienen en avión son los pilotos. O sea, Y los dirigentes y claro, algunos que otros, los además, que todo, televisan. claro. La gente de la televisión y demás viene en camión, y la logística viene todo en camión. Nosotros la hemos visto en Calafate cuando estuvimos allá este año. O sea, tampoco es que si no querés venir, decilo y listo. Me parece a mí. Sí, no sé. creo que sea una cuestión de que quieran o no quieran, sino que habrá que ver qué grado de incidencia tiene esto, que no es menor igual. Hay Claro. que decirlo que no es menor que se cierre el aeropuerto, ¿no? Que es algo que a nosotros, a todos, creo, nos dejó medio... Sí, el tema descolocados, de la- ¿no? el tema del aeropuerto es complejo igual, porque si no se hacen los arreglos que se indicaron, hay una nota nuevo día de eso, de Sí. todos los arreglos que hay que hacer. Si no se hacen esos arreglos, hace difícil la llegada de vuelos comerciales a la localidad, la llegada y la salida. Sí. Hay que arreglarlo en algún momento, no se puede hacer en invierno. Lo escuché a Héctor decirlo el otro día a la mañana y tiene mucha razón. El pavimento es pavimento, es cemento, no podés cementar en invierno, se va a echar a perder todo. Las juntas que lleva el pavimento también necesita cierta temperatura y eso no se puede hacer en temporada invernal de ninguna manera. Así que bueno, tal vez la obra está prevista que sea de septiembre a los primeros días de diciembre, casi 4 meses, un poco más. Tal vez se achique si el clima es benévolo en esos meses que se han puesto como meta, digo, para realizar toda esa obra, tal vez terminan antes. Claro. Hay que ver Ojalá. cómo acompaña el clima. Ojalá, Bueno, pues yo todo tengo eso un vuelo a depende de Los la llegada- Ángeles que... Claro, tenés que salir para Los Ángeles. Sí. Claro. Con el comandante. Eso tiene que... eso también tendría que ponerse ahí en la evaluación de la llegada o no de TN, ¿no? Todo eso, digo. Y encima, antes no puede ser porque también en la temporada invernal lo van a venir a correr los muchachos Ni con... loco, van a venir ahora. No hay chances. Y después, ya no hay después, porque va a estar, cuando concluyan las labores, va a estar concluida El campeonato casi. la temporada, claro. Bueno, veremos. ¿Nos quedaremos con las ganas? No sabemos. Todavía no. Yo no decretaría nada. Hay Esperaría, bueno, pero el fin de semana eso es lo que da la Seguramente conversa, que ahí se va a haber empezar a novedades, Hay que definir. estar atento a la transmisión de Sí. la TV pública, porque ahí seguramente van a... Obviamente los periodistas que hacen todas las transmisiones habitualmente van a tener data de primera mano de lo que suceda en la reunión o que esté próximo a suceder, y se sabrá qué es lo que pasa con la fecha de Río Gallegos. Novedades del diario nuevodía.com.ar. A esta hora la principal noticia es la búsqueda de una señora llamada Ofelia de 56 años que hace más de 48 horas, 2 días que no hay rastros de ella en nuestra ciudad. Y su hija publicó de hecho un conmovedor mensaje llamando a la comunidad a colaborar justamente con esta búsqueda. No sabemos de nada de ella desde el día 19 a las 21 horas. La buscamos por el hospital, supermercados, paradas de colectivos, porque justamente son lugares que ella recorría, las panaderías que recorría también, y no hubo novedades. Piden justamente que cualquier tipo de acontecimiento de noticia en este sentido sea comunicado o al 911 o a la familia. También hay un teléfono que publicamos allí en acompañando a la noticia, así que es una de las noticias de la jornada, la búsqueda de Ofelia de 56 años en nuestra ciudad. Paradójicamente un 22 de mayo que se cumplen 4 años de la desaparición y la pérdida de rastro absoluto de Marcela López Frey, quien desde entonces había comenzó una búsqueda intensa, cuestiones extrañas en el medio, como el arribo de un supuesto perito que buscaba junto a sus canes a las personas y las encontraba, que está preso en Mendoza por
un trabajo trucho que hacía por negligencia, por plantar incluso pruebas en algunas escenas. Y la familia que quedó sola, buscándola, las hijas sobre todo. Así que hoy se cumplen 4 años, sí, de aquel 22 de mayo de 2021, cuando justamente se perdió todo rastro de Marcela López. Así que esa es la noticia, o una de las noticias, o las dos noticias quizás del día en eldiarionuevodía.com.ar. Y nuestro querido Toto Márquez, que está escuchando la radio desde temprano, él opina a propósito de lo que estábamos hablando del aeropuerto. Dice: si yo fuera dirigente de la categoría, suspendería la participación para cuando se habilite el aeropuerto. Y la razón que él da es seguridad. Dice: Dios no permita que, si hay un accidente grave con algún piloto muy lastimado, no hay manera de evacuarlo. Claro, mirá vos el conocimiento, ¿no?, de la actividad que tiene Toto, que trabaja hace años. Yo no había reparado en esta cuestión, y Toto me abrió los ojos, tiene razón. Es totalmente cierto. Es válido eso. Sí, válido, y es una razón, creo que irrefutable. Claro. Bueno, vamos que no lo escuchen los dirigentes del Turismo Nacional. Gallego, ¿no? Pero bueno, nosotros los fierreros queremos que vengan todas las categorías. Si pueden ser que vengan todas, que vengan, obviamente. Sí. Nos encanta ver los autos, pero bueno, en este caso tiene mucha razón Toto en lo que dice. Te propongo tema musical y después vamos a la nota cooperativa que nos va quedando, y quédate porque se viene el sorteo de los 4 cartones del sorteo especial del Telebingo, que está cumpliendo años este fin de semana. 23 años. Escuchamos a Gustavo Cerati con La Excepción. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. De lunes a viernes, Fuera de Contexto. Beto y Claudia te hacen compañía en la tarde de la radio, con las noticias que necesitas escuchar. Fuera de Contexto, con la conducción de Beto Barría y Claudia Rataro. Fuera de Contexto, el programa que siempre va a estar con vos, por Radio Nuevo Día 100.9. Que nos huele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar. Sé que esto es grande. Este amor es la mejor cara del poder. Y estás cansada de poner el dedo en la llaga. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Todo acaba bloqueado entre tanta histeria. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas, dando hambre sin satisfacción. Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda y que durar sea mejor que arder, mejor que arder. Llévame a un lugar con parlantes. Vas a ver. Mecanismos de ilusión. Todo el mundo es impostor. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas, tanto hambre sin satisfacción. Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda y que
La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El 15 de junio, la familia festeja fuerte en el Club Boxes. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Santa Cruz, se viene el segundo bingo programado del Grande Bingo Diga Sí al ALSEC 2025. Este 28 de mayo desde las 16 horas y en vivo para toda la provincia, 6 partidas que salen o salen. En la primera, 3 millones de pesos. En la segunda, 4 millones de pesos. En la tercera, 5 millones de pesos. En la cuarta, 6 millones de pesos. En la quinta, 8 millones de pesos. Y en la sexta partida, 10 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Acordate, podés seguir este y todos nuestros sorteos en vivo por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castello.
Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decile que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. En Neuquén resistes a
ladrones acechan también vos y yo. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no les sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán. Espíritu sedentista vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán. Espíritu sedentista vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán. Espíritu sedentista vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás. 16:50 minutos, gracias Rodrigo. Estamos con el señor Julián Quiroz, que se le gastaron, le veo las falanges. Mirá cómo tengo los puños, de tanto que le pegué a la computadora. Por favor, cargó tantos participantes como... 2.952 para ser exacto. ¿Qué numerito? ¿A vos te parece? Me Pero en parece un momento que ayer, es como... en un rapto de lucidez que tuve, cuando ya he hecho toda la maniobra manual, dije, le voy a pedir ayuda a ChatGPT que me depure esta lista, porque después tengo que depurar lo que están repetidos. Porque hay gente que comenta muchas veces y etiqueta a otra gente, ¿viste? Para que se sumen a participar. Y cuando vos, en este caso, en sorteado, que es la página que voy a usar en un ratito para hacer este sorteo, no te permite tener repetidos. Y entonces si me ponía a depurar la lista acá de repetidos, me iba a volver loco y no se iba a sortear nunca nada. Y Dijiste, le dije, pero ChatGPT, hay nombres repetidos en esta lista. Incluso había armado una con los últimos 3 del DNI, pero después dije, nada, que 3 del DNI, ya fue. Y me depuró la lista. Y bueno, trabajamos arduamente con el chat. Me imagino, tardó como 3 segundos Sí. en depurarte Bueno, la pero lista. yo ya había estado, eran claro, las 10 y pero cuarto. La carga la hiciste manual. Claro. Claro. Tuve que hacer una selección gigantesca. Y bueno, eso te marca también la cantidad de gente que sigue la red social de, en este caso el Facebook. sí, el Instagram. uno de los Facebook. Claro. Donde tuvimos que cerrar en realidad los comentarios. ¿Por qué? Ah, porque yo te leí se el seguía otro sumando día. gente y además empezaron las páginas o los perfiles falsos queriendo estafar gente, etcétera. Así que cerramos los comentarios y dijimos, listo, hasta acá. Ya son bastantes los que van a participar. Y bueno, ahora los hemos cargado. Sí. Eran 3.256. había repetidos, claro. Pero bueno, entre los repetidos y demás hubo una depuración creo que de 200 personas más o menos. Está bien. Quedamos casi en 3.000. Pero bueno, participan todos. A Sí. mí siempre lo que me preocupa es eso, porque podría bien hacer de elegir a ojímetro y decir, azar, ganó este, claro. este y este, aunque Ya. no los conozca. Pero me parece sensato, justo y correspondiente a toda nuestra estimada audiencia hacerlo como corresponde. Bien, después le vamos a estar informando por privado a sus chats y también obviamente se va a estar publicando en las redes sociales de los ganadores para ver cómo se hacen del cartón. Porque mañana, obviamente, hay gente acá en la radio, durante la programación de la radio lo van a poder venir a retirar, si es que son de acá de Gallegos. Sí, si en no, tal le caso, mandamos- si no claro. lo retiran con el número de cartón, si llegan a ganar un Toyota Yaris, le decimos tu número de cartón es tal, y si llegan a haber ganado, después nos llevan a dar una vuelta, no sé. Pero vamos a hacer eso, porque hay gente que participa, de mucha gente del interior, de hecho, y no lo vamos a exceptuar, le vamos a decir, mira, tu cartón es tal,
y después cuando se juegue verá el momento de los premios si es su cartón o no es su cartón. Ahí está. Va mandando. Claro, el cartón va a estar acá a resguardo por las dudas, aquel que sea del interior y se lo gane por ahí, después cuando venga a reclamar si que gana, tiene la suerte de ganar un premio, va a buscar el cartón acá, lo va a tener, va a poder ir a reclamar su premio. Tal cual. Ahí va. Bueno, dicho esto, estamos casi a 7 minutos del final de este programa de día jueves, agradeciéndole obviamente la compañía, la participación. ¿Cómo va creciendo la gente que participa a través de las redes, manda mensajes, del teléfono de la radio? Así que bueno, estamos muy contentos por Hoy eso. es el cumpleaños de nuestro querido Sí, Rodrigo le mandé. Arredondo, le mandamos un abrazo grande. Pero no dijo cuántos. No importa. 30 y... Debe tener 35. 36 creo, porque es un poquito más grande que yo, me parece. 36 me parece que dijo el otro día. ¿Se acuerda cuando lo apuramos allá en la juntada con la casa claro. de Javi? Dijo 36, 37, por ahí. 36. Lo saludamos, le mandamos mucho afecto. Es un placer que esté acá con nosotros, que se siga incorporando gente del calibre humano que incorporamos. Estamos muy próximos a cumplir 15 años el próximo 7 de junio y hemos tenido una suerte con la gente que ha ocupado este espacio históricamente. Los que se fueron, los que se quedaron, los que vinieron, que tuvieron un paso fugaz. La verdad que nosotros, de hecho, yo siempre lo grafico, hay objetos de valor acá en esta oficina, pero nosotros ahora capaz que en un rato nos vamos, después vienen el resto de los programas y no hay cámara de seguridad, nada, y nunca pasó ninguna cuestión extraña. Y eso creo que de alguna manera tenemos ahí una cuestión que nos protege, una cuestión intuitiva, no sé, para la gente que llega. Pero también lo que le mostramos a ellos es que esto es todo esfuerzo, que hay mucho respeto, que hay correspondencia con el compañero. Y me parece que eso también genera, ¿no? Sí, obviamente, una cuestión confianza, de... una gana de estar, de participar, de seguir acá. Eso también nos pone a nosotros muy contentos porque es como que le das la confianza que ellos necesitan para desarrollar todo lo que saben, todo lo que quieren decir, todo lo que pueden aportar para el crecimiento nuestro también. Sí, eso claramente. Es y además... y tenemos un grupo de para producir no te tienen que tener con el látigo en la nuca, sino nosotros tratamos de estar bien, en sintonía, en armonía siempre, porque es la mejor manera de que uno puede trabajar más y mejor. De hecho, ayer estaba mirando una entrevista, vos sabés que Mayra Arena, que es una... creo que es politóloga ella, que tiene una charla de TED que fue muy conocida, que tiene en la cabeza a los pobres, se llama. Ella viene de un barrio muy humilde de Bahía Blanca y, digo, por la educación pública y demás, pudo tener una movilidad social que le permitió llegar a otro estatus, digamos. Sí. Y ella, en la entrevista que es en Gelatina, le piden que lleve algo para regalarle a la audiencia o para sortear entre la audiencia. Ella llevó una bolsa llena de libros y en una de esas bolsas estaba un libro de rosas, que es un manual o un instructivo de cómo tratar a sus empleados. Y dice que incluso en ese manual tiene la manera en la que vos podés retar a alguien o instruir a alguien sin faltarle respeto ni levantarle la voz. Y me llamaba la atención eso, lo pienso desde este lugar, ¿no? De cuando uno tiene que dar algún instructivo. Sí. Y eso también es otra cosa que yo rescato de acá, aprovechando, qué sé yo, contándole a la gente. Mi ejercicio que estoy estableciendo últimamente, o de un tiempo a esta parte, es a los compañeros hablarle cada tanto y decirle, che, gracias por el trabajo que haces, muy bueno lo que haces. Nos da un plus lo que haces. Se lo digo a los chicos de redes cuando puedo, a los chicos de la operación, a María cuando viene a la mañana. Trato de implementarlo porque también hace, me parece, al ambiente, ¿no? Y a que se sientan cómodos. Y bueno, entre todos esos que han llegado y que esperemos que se queden mucho tiempo, está Rodrigo, que hoy cumple años y que, bueno, hemos podido compartir una torta, comiste. Claudia. Qué pena. Te la perdiste, Claudia. ¿Qué querés que te diga? Perdiste, Claudita. No sé si está escuchando. Con lo que le gusta la torta de galleta, Claudia. Claro. Pero más rica le sale la de ella porque ella siempre tiene algo para decir, ¿viste? Sí. Es así. Bueno, tiene razón. Voy a preparar en estos 3 minutos que me quedan porque encima me tengo que ir a buscar a mi sobrina hasta la otra punta del Estamos medio parecidos a las corridas. Vamos a terminar este programa de día jueves, pero... Puta madre, che, me acaban de avisar. ¿A vos te parece?
Me dijeron, te van a avisar con tiempo que... Tenés que ir a buscar allá, ¿a dónde? A la escuela primaria 91 del barrio San Benito. ¿Hasta allá arriba te tenés que ir? Bueno, Sí. yo tengo que ir hasta la UMPA, estamos más o menos... Bueno, vamos jugando una carrera por la San Martín. No, bueno, se lo vamos a hacer por Facebook y después lo voy a... por YouTube, perdón, y después lo voy a Sí. recortar y lo voy a subir a Facebook. Porque Ahí es un va. sorteo por los cartones he cargado desde Abayay hasta Zúñiga. Va. Todos. Ahora, sí. Casi 3.000 personas participan del sorteo por los 4 cartones de Telebingo que se sorteará mañana, y que justamente gracias a la gentileza de la gente de Loterías de Santa Cruz tenemos justamente la potestad, la posibilidad de sortearlo. Lo vamos a hacer ahora para que obviamente tengan tiempo de venir a buscarlo y demás, porque lo podríamos hacer mañana, pero me parece pertinente en este momento. Yo le doy sortear. Y rápidamente Sale la página primero. sorteada me dice Abarzúa Gisela está repetido 2 veces. Espere, para que vean que es transparente. Sí. Lo voy a buscar. Exactamente. Voy a poner el nombre de ella. A ver, Abarzúa Gisela está repetido 2 veces. Así que lo borramos y vamos andando. Perfecto. Ahora sí, sortear. No hay más nombres repetidos. Y ya tengo ganadoras, 4 ganadoras. No me diga que todos son- Analía Muñoz, Andrea González, Ana Cabrera, mirá, las 4 con A, y Diana Torres son las ganadoras de los 4 cartones. Nos vamos a estar comunicando en un ratito con ellas, así que... 4 mujeres han ganado. Ojalá Se se lo- ganen un premio grande por haber participado en la red social de Nuevo Día. Sí, porque además se tienen que sentir afortunadas porque fueron ellas entre miles y miles. Ahí va. Así que de esta manera llegamos a la conclusión de este sorteo. Pasó y creo Maru que de este Gil hoy espacio. por este programa de día jueves. Hablamos un poquito de todo, como lo hacemos habitualmente. Quédate en sintonía porque se viene Javier Cebeso con Rock and Frío, con notas lindas, de color. Tenés música, tenés de todo en el programa de Javi. Y después viene Lucas Espinosa, 10 años cumple Luquitas en la radio, con ya la famosa Vuelta del Perro por el aire de la 100.9. Gracias por tu compañía esta mañana a las 3 de la tarde. Nos reencontramos mañana con el equipo completo, menos Sandro. No importa, está Sandro Junior. Chao, gracias Rodrigo, gracias Julián, como siempre, gracias, muy agradecido por la Gracias banca a de vos. estos días. Y nos reencontramos mañana. Chao, chao, chao.